chicos, buen día. Vamos a continuar con el tema que empezamos la clase pasada, donde estudiamos un poquito acerca de la narrativa latinoamericana. En este video vamos a hablar de cómo se construye precisamente ese mundo narrativo, es decir, cómo le hace el autor para empezar a crear su historia. ¿Qué es la narración? Bueno, es cuando relatamos de manera progresiva un suceso o un evento. Puede ser real o puede ser algo ficticio, es decir, algo que no exista. Estos hechos se llevan a cabo por medio de los personajes de la historia y se delimitan por un lugar y tiempo determinados. En la clase pasada hablamos de dos ejemplos de historias narrativas, que eran el cuento y la novela, que a pesar de ser distintas entre sí, compartían elementos importantes como la presencia de personajes, elaboración de un trama, presentaban un conflicto y se ubicaban en un tiempo y espacio definidos. El narrador es la persona o instancia dentro del relato que allega la información al lector, es decir, el narrador es la voz que está contando la historia. Por eso narra y describe los eventos que componen el relato. Existen diversos tipos según el criterio que se emplee para clasificarlos. Más adelante vamos a ver los tipos de narradores. Están los personajes, que es la figura que representa la experiencia humana, tiene apariencia física y una construcción psicológica. Hay varias formas de clasificar a los personajes por su estudio, es decir, la importancia, la función, las motivaciones, etc. Un personaje es la persona o animal, el objeto animado que lleva a cabo o padece las acciones del relato. El espacio es el lugar físico donde se desarrollan los hechos de la narración. Puede ser un escenario específico. Veíamos que puede hablar incluso de una ciudad, puede hablar incluso de sucesos históricos como la Revolución, cuando hablábamos de la selva, cuando hablábamos de algo ficticio y real, incluso puede ser un departamento, un cuarto, etc. Muchos autores latinoamericanos del siglo XX ambientaron sus textos en ciudades ficticias, tal como Macondo, que así se llama nuestra esfera que estamos viendo el día de hoy. Es un pueblo en el que ocurren los hechos de 100 años de soledad, la novela del colombiano Gabriel García Márquez. El tiempo. En la narración se puede presentar de dos formas. El tiempo externo, que habla de la época o el contexto en el que se sitúa la obra, o bien el interno, que es el periodo que duran los acontecimientos del relato. La trama son los acontecimientos que se relatan en la historia, así como el orden en el cual se presentan. Es decir, en la trama es donde el narrador tiene que decir en qué orden va a contar los hechos, en qué orden va a ir poniendo la historia para que al final tenga coherencia, tenga armonía, que un suceso lleve a otro y que de esta manera la historia se cuente de manera ordenada y que siga un orden cronológico. Aquí se presentan dos tipos de trama, la lineal y la no lineal. La lineal es la más común, es la que se presenta de orden cronológico y se plantea con el inicio, desarrollo y desenlace. Y también existe la trama no lineal y es la que no tiene una estructura definida, ya que el narrador puede elegir iniciar por el final, por el momento más tenso o importante de la historia, y así se presenta de manera fragmentada, que esto quiere decir que es por partes y que no necesariamente tienen que tener relación un hecho con el otro. La diégesis es el desarrollo narrativo de los hechos que suelen darse en una obra literaria. Vamos a hablar de los dos tipos de autores referentes a la diégesis, que es el homodiegético y el narrador heterodiegético. El homodiegético es aquel que se presenta dentro de la diégesis, es decir, pertenece a la historia y al mundo de ficción o espacio temporal creado por el autor. Y también está el narrador heterodiegético, que es aquel que se encuentra fuera de la diégesis y hay una distancia entre este y el mundo de la ficción de que está narrando. Los personajes y sus puestos.
Bueno, este ejemplo nos lo hizo el favor de poner una de sus compañeras, al final le vamos a dar las gracias, pero se me hizo muy padre porque hace referencia exactamente al tipo de personaje y al puesto que ocupan dentro de una historia. Es una caricatura que supongo que la mayoría de ustedes la ha visto y que es muy fácil identificar a los personajes. Tenemos como inicio a Bob Esponja, que es el personaje principal, protagonista, y sin el que él la historia no sería nada. Se centra en él y es el más importante. Está el secundario, que es el que siempre apoya las acciones del principal y lo acompaña en todo momento. También tenemos los personajes incidentales, que son los que tienen una participación limitada dentro de la narración. Está el clásico oponente o antagonista, que es como decimos el contrario o el malo. Siempre trata de entorpecer o dificultar los objetivos del protagonista. El ser amado u objeto de deseo es la finalidad del protagonista y lucha por él en toda la historia. Y el personaje aliado es aquel que ayuda al protagonista a cumplir su objetivo. Son los 6 tipos de personajes que se presentan en una historia. El ambiente es el espacio y las condiciones físicas, sociales o históricas que rodean a los personajes, es decir, es el lugar en donde se está llevando a cabo la historia o el suceso de la historia. Pacto de ficción es un acuerdo tácito entre el lector y el texto mediante el cual se entiende que los hechos leídos son imaginarios, pero que dentro de la narración guardan una lógica interna y el lector está dispuesto a creerlo. Al leer este concepto se me vino a la mente rápido Harry Potter, que aunque sabemos que es una historia ficticia, nosotros nos involucramos tanto cuando estamos leyendo, bien cuando estamos viendo una película, que nos creemos todo lo que está pasando, aunque sepamos que es irreal. Hay otros 3 tipos de trama. El trama circular es el no lineal y concluye o finaliza en el punto donde comenzó. El trama retrospectivo cuenta lo que ocurrió en el pasado para revisar los eventos que han llevado al personaje a su presente, es decir, al punto desde donde narra la historia. Y el trama in media res. En este tipo de trama, la narración comienza en medio de la historia. Por eso, con frecuencia, se emplean recursos como la analepsis y la prolepsis, que son los conceptos que vamos a leer a continuación. La analepsis se cuenta un hecho que ya sucedió y en la prolepsis se narra un hecho o un suceso que aún no ocurre en la historia. Es decir, se presenta el futuro o se describen las consecuencias de algo antes que suceda. Y bien, pues con todos esos elementos que acabamos de estudiar es como se lleva a cabo cualquier texto narrativo, ya sea cuento, ya sea novela. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, no hay una regla para que ustedes puedan redactar algún tipo de estos textos. Hay diferentes maneras de hacerlo, hay diferentes tipos de trama, ustedes pueden elegir los personajes, qué personajes incluyen, ustedes pueden elegir el ambiente, poner si es contexto histórico, si nada más van a desarrollar el social, incluso ustedes pueden decidir el espacio, como lo veíamos, puede ser desde muy pequeño hasta ahondar en lugares completos. Espero que con esto les haya quedado un poquito más claro cómo se lleva a cabo una historia narrativa y agradecer también, que no se me olvide agradecer también a Alexa Daniela, que fue la que me apoyó con el desarrollo de esta presentación. Recuerden que estamos para resolver cualquier sus dudas. Nos vemos en la clase y espero que les haya gustado los videos para la clase del día de hoy.